Les damos la bienvenida a la charla que vamos a tener hoy sobre mindfulness, genética y neurociencia. Para quienes no nos conocen, Anita Echeverry y yo soy Elizabeth Giraldo, somos Be Mindfulness y llevamos ya algunos añitos en Colombia trayendo esta información de qué quiere decir la atención plena, qué es estar en el momento presente, que no es solamente sentarse en una montaña a mirar, a meditar, como decimos nosotros, sino que es saber qué es lo que está sucediendo a mi alrededor y así darle ese descanso a la mente para que ella pueda hacer lo que sabe hacer, que es pensar en otras cosas, que es ser creativa, que es estar con ideas novedosas, pero lo que nosotros hacemos con la mente es que la llevamos al pasado, al futuro, y entonces ella se cansa. Es como un miquito que está siempre saltando de aquí para allá, que no está viviendo el ahora, no se está dando cuenta de sus emociones, sus sensaciones, sino que simplemente salta de un lugar a otro y desgasta el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hablar de la parte científica de mindfulness. Tenemos a dos invitadas súper tantesas que no me le aprendí todos los títulos, entonces los voy a leer porque como yo no soy médica, entonces no me los sé. Entonces van a ser dos personas súper especiales que estudiaron con nosotras, que han estado trabajando en mindfulness hace un tiempo. Entonces Felisa es médica y cirujana de UPB, especializada en radiología del CES, especialista en neuroradióloga de la Universidad de Antioquia, Visiting Fellow Neuroradiología Pediátrica del Miami Children's Hospital y también se desempeña como neuroradióloga en Link Diagnóstico Digital y Hospital Pablo Tobón Uribe y es docente de radiología del CES. Y Beatriz es microbióloga, MSc en inmunología, máster en genética clínica, especialista en bioética, PhD en ciencias básicas y postdoctorado molecular. Entonces, como ven, son personas que saben del tema de lo que vamos a conversar acá. Entonces voy a contarles un poquitico qué es mindfulness. ¿Saben los que están aquí qué es mindfulness o es un tema nuevo para ustedes? ¿Quiénes saben qué es? Bueno, entonces hay unos que no saben muy bien, les voy a contar. Mindfulness nació en la Universidad de Massachusetts con un médico, John Kabat-Zinn. Él se dio cuenta que había personas que tenían dolores, que tenían problemas de salud muy fuertes y decidieron tomar como un grupo piloto y empezar a ensayar no es una terapia, empezar a ensayar, estar en el momento presente, técnicas contemplativas, respiración, meditación, conciencia corporal y los resultados que ellos empezaron a tener con estas personas fueron resultados no solo a nivel físico en la salud, sino también en transformaciones del cerebro. De esta manera desarrollaron un programa de 8 semanas, que es el MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, que es en el que Anita y yo nos especializamos, y esto pasó de la Universidad de Massachusetts, del hospital y de la clínica Cuerpo-Mente a empresas, por ejemplo Google lo enseña con su programa propio que se llama Search Inside Yourself, de ahí pasó a colegios, pasó a universidades, en Oxford lo dan como cognitivo, en Stanford lo dan para la parte de la compasión, hay mindfulness para la alimentación, entonces empezó a regarse, digamos, en Estados Unidos desde el 79 y en Europa. En Colombia es un concepto que está empezando, como les digo, nosotras empezamos a trabajar en esto en el sector privado, ahorita lo damos también en colegios y lo dictamos también en empresas. Entonces simplemente es estar en este momento. Anita les va a contar un poquitico que vamos a hacer una práctica corta y de ahí ya las vamos a dejar a ellas que hablen de lo que ustedes en realidad vinieron a escuchar hoy. Entonces les dejo a Anita. Les voy a hacer la practiquita primero para que más o menos sepan esto qué es y cómo se come para los que… Entonces se sientan, ojalá separados del espaldar, sueltan lo que tengan encima, ponen las manos en los muslos y inclinamos un poquito la cabeza hacia adelante por si nos relajamos mucho para proteger el cuello. Y vamos a cerrar los ojos los que quieran, los que no son capaces, hay gente que no le gusta, simplemente miran adelante al piso, abajo. Y vamos a oír una campana que es nuestra compañera, la cual al iniciar, generalmente cuando hacemos prácticas de mindfulness suena, y ella lo que hace es que nos ayuda a conectar un poquitico con nosotros mismos. Entonces la campana va a sonar 3 veces y el primer ejercicio de atención va a ser escuchar la campana desde que inicia
hasta que finaliza. Y luego les voy a dar unas instrucciones cortas, pero más o menos para que sepan qué es mindfulness. Iniciamos llevando la atención a la respiración, a la entrada y a la salida del aire a nuestro cuerpo. A ese ejercicio tan simple que es respirar. Al inhalar, sé que estoy inhalando y al exhalar, sé que estoy exhalando. Notando cómo al inhalar el aire es más frío y al exhalar se torna más cálido. Podemos sentirlo en el labio superior. Continuamos respirando y llevamos la atención al pecho. Notemos cómo al respirar el pecho se mueve, se eleva y se baja al son de la respiración. Cabalguemos en el movimiento de nuestra respiración en el pecho. ¿Dónde está tu mente en este momento? Si te has ido tras un pensamiento sin juzgarte, retoma de nuevo la atención a la respiración en la zona del pecho. La mente tiene esa función, pensar, va y viene. Cuando ponemos atención a la respiración, la quietamos, ella descansa. Ahora vamos a poner nuestra atención en el abdomen. Observemos el movimiento rítmico que se hace al respirar. Permitamos que el aire llegue hasta nuestro abdomen y sigámoslo con la atención al entrar y al salir. Y ahora recorre tu cuerpo de una manera rápida y observa si el respirar de esta manera produce alguna sensación especial en ti.
Esa sensación puede ser de temperatura, puede ser picor, incluso algún dolor que no habías notado. Solo obsérvalo sin quererlo cambiar. Vuélvete el observador de tu cuerpo. Y ahora pregúntate, ¿hay alguna emoción especial en mí en este momento? Tal vez estoy un poco triste, o tal vez alegre, o tal vez tengo rabia, o siento miedo. No importa, es perfecto, solo observa la emoción. Y si al encontrar la emoción han llegado a ti pensamientos, también obsérvalos. ¿Son pensamientos del pasado o quizás del futuro? No importa, solo es darnos cuenta que están ahí. Dejémoslos pasar como si fueran nubes en el cielo azul. Y conectémonos de nuevo con la respiración. Inhalamos y exhalamos. Y ponemos de nuevo toda nuestra atención en la entrada y la salida del aire, en las alas de la nariz. Si te has ido tras una historia o llegó a ti un recuerdo, no importa. Solo date cuenta y vuelve a poner tu atención en la respiración. Y ahora vamos a hacer 3 respiraciones profundas. 1 inhalo, 1 exhalo. 2 inhalo, 2 exhalo. 3 inhalo, 3 exhalo. Vamos a notar la postura que tenemos en nuestro cuerpo, si estamos cómodos, si hay alguna incomodidad. Vamos a soltar cualquier incomodidad que tengamos. Y cuando suene la campana, vamos abriendo lentamente los ojos y volvemos a este lugar, a este momento en presencia plena. ¿Cómo les fue? Es rico, ¿no? Bueno, es una introducción cortica porque en realidad pues nos vamos a centrar en lo científico, pero era como para ponerlos a todos como en contexto de cómo es una práctica de mindfulness formal. Porque hay formal y hay informal. Informal es cuando yo desayuno, cuando como, me doy cuenta del sabor, cuando me baño, siento el agua, tantas cosas, pero esta es una práctica formal la que acabamos de hacer. Entonces aquí ponemos, porque nosotros siempre le decimos a las personas, ¿y dónde estás? Y las personas dicen aquí. Y uno dice, ¿y tu mente? ¿Dónde se mantiene? ¿O en el pasado o en el futuro? Si estamos en el futuro, ¿qué generará? Ansiedad, angustia.
Y si estamos en el pasado, tristeza, nostalgia, recuerdos, exacto. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, de forma consciente, darnos cuenta, por eso yo les decía tanto, si te has ido tras un pensamiento, es normal, nos vamos a ir y nos seguiremos yendo, pero el entrenamiento consiste en darnos cuenta que nos fuimos, porque nos vamos cada rato y no somos conscientes de que nos vamos y la película nos lleva y generamos unos guiones, terminamos la película y no la creemos completa y no es real. Entonces, esa es la idea del mindfulness, que nos demos cuenta que nos fuimos y tener un entrenamiento, porque esto es un entrenamiento, necesita trabajo para estar de nuevo en el momento presente. Pásala, máster. ¿Dónde se pasa? Dale. Bueno, entonces como ahorita ya les expliqué de John Kabat-Zinn y ya les expliqué la Universidad de Massachusetts, vamos a empezar directamente con la charla y con Felisa para que nos explique toda la parte científica para la cual los invitamos hoy. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias a estas chicas de Be Mindfulness por la invitación. Vamos a hablar entonces hoy sobre los aspectos científicos de mindfulness. Yo les voy a hablar sobre la parte de neuroimágenes y Beatriz les va a hablar sobre la parte genética y lo que hay de nuevo. Ustedes estarán preguntando, pues, ¿qué hace Felisa aquí? ¿Por qué Felisa está parada aquí en este momento dando esta conferencia? Les voy a contar un poquito de mí. Yo medito desde hace muchísimos años, empecé a meditar con una técnica que se llama meditación trascendental desde los 12 años, por cosas familiares, pues por aprendizaje a partir de mi papá, y toda la vida me ha interesado el tema de la meditación y toda la vida lo he hecho. Sin embargo, alguna vez me preguntaron que qué diferencias yo notaba entre meditar y no meditar, qué beneficios me podría dar la meditación, pero en realidad yo no me acuerdo qué era no meditar. Entonces, es un tema que me ha acompañado toda mi vida. Durante la carrera de medicina siempre medité, después me interesé por el área de neuroradiología y hace como 10 años me encontré con una amiga que me dice, mira, a ti que te gusta tanto la meditación, hay una fundación del Dalai Lama que se dedica a estudiar las relaciones entre el cerebro en los meditadores. Entonces yo empecé a investigar acerca del Dalai Lama y encontré que efectivamente él tiene una fundación que se llama el Instituto Mente Vida, donde él empezó a hacer los trabajos científicos con los meditadores budistas de larga evolución y empecé a encontrar que los resultados eran espectaculares. Entonces empecé a investigar, a leer y hace como un año en Facebook me encontré con Eli, que habíamos sido compañeras del colegio pero no nos veíamos ni nos hablábamos desde que salimos del colegio y le dije, ¿cómo así que tú estás haciendo mindfulness? Yo quiero hacer mindfulness, yo no sabía que aquí había escuela de mindfulness y así fue como empezamos. Inicialmente yo le dije, Eli, me interesa desde el punto de vista científico, quiero investigar, quiero aplicar resonancia magnética en los pacientes de mindfulness, pero primero decidí hacer el curso, pues porque yo tenía que entender qué era la técnica para poder investigar y entonces en este momento del camino pues estamos. Entonces vamos a mirar qué sabemos hasta ahora de mindfulness. La razón por la que estamos aquí, hablando de mindfulness y neuroimágenes, se llama neuroplasticidad. ¿Alguien sabe qué es neuroplasticidad? Resulta que hace tiempos nos dijeron que el cerebro era una estructura estática, que las neuronas no se podían reproducir y que no había formaciones de nuevas neuronas y que lo que se perdía ya se había perdido. Y cuando estábamos pequeños seguramente a todos nos amenazaron, no puede fumar, no puede beber, no puede consumir drogas porque va a matar las neuronas del cerebro y estas nunca se van a reproducir. La investigación actual ha demostrado que esto no es cierto, las neuronas se reproducen, la corteza se puede engrosar a medida que entrenamos el cerebro. A esto se le llama neuroplasticidad. Lo sabíamos desde antes con niños, por ejemplo, que son los que más neuroplasticidad tienen, los que más capacidad tienen de recuperación, niños que sufrían lesiones severas,
a punta de fisioterapia eran capaces de recuperar funciones como el habla, como caminar o como mover una extremidad después de terapia. Entonces, mindfulness está basado básicamente en neuroplasticidad. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros podemos cambiar nuestro cerebro si lo entrenamos adecuadamente. Esta es una discusión que se ha llevado científicamente, filosóficamente, ¿qué es la mente? ¿Qué es el cerebro? ¿La mente funciona por el cerebro o es el cerebro el que funciona por la mente? No vamos a entrar en esta discusión, pero lo cierto es que sí hemos sabido siempre que el cerebro afecta a la mente. Es decir, si yo tengo una lesión en mis lóbulos frontales, mi personalidad cambia. Puede que me vuelva una persona agresiva, puede que me vuelva una persona desinhibida, puede que cambie mi comportamiento y que las personas que viven conmigo digan, yo ya no la reconozco, ya no es ella. Entonces las lesiones cerebrales, especialmente el lóbulo frontal, cambian la mente de las personas, cambian la personalidad de las personas. Pero la pregunta resultó a la inversa, ¿puede la mente cambiar al cerebro? Inicialmente se pensaba que no, que por más que usted repitiera algo o se hiciera el propósito de algo, el cerebro no iba a cambiar. Pero esto es lo que está cambiando entonces con el concepto de plasticidad cerebral. La mente, los ejercicios mentales que hagamos, sí pueden afectar morfológicamente el cerebro y sus funciones. Los objetivos de esta charla son hablar de los aspectos básicos de neurociencias, esto lo traigo pues porque muchos no son médicos, hablar de las neuroimágenes que hacemos nosotros los neuroradiólogos, qué es el cerebro emocional, los aspectos básicos de mindfulness y la evidencia científica. Muy bien, entonces vamos a empezar hablando un poquito de neurociencias. Aquí hay médicos, ¿quiénes son médicos? Psicólogos, muchos. Ok, perfecto. Muy bien, entonces las neurociencias son una rama del conocimiento que su función es evaluar el sistema nervioso. Dentro de estas neurociencias tenemos la biología, la bioquímica, la genética, no es una sola área del conocimiento, sino que son muchas las áreas del conocimiento que buscan entender cómo funciona el sistema nervioso central de los seres humanos. El sistema nervioso central está compuesto por varias estructuras, por el cerebro, por el cordón medular, que es esta estructura que va por la columna, y por los nervios periféricos. El cerebro humano hace parte del sistema nervioso central, es una máquina supremamente potente, pesa 3 libras, solamente corresponde al 2% del peso corporal, pero utiliza el 25% del oxígeno y de la glucosa. Eso quiere decir que se consume una 1/4 parte de la energía que tenemos. Es una estructura fundamental, tiene 1.1 trillones de células, de las cuales hay 100 billones de neuronas. La neurona entonces es la célula funcional del cerebro, es la que recibe las señales y ejecuta las acciones. Las neuronas se comunican entre sí por unas uniones que se llaman sinapsis. Ellas transmiten información a través de impulsos eléctricos y sustancias químicas como los neurotransmisores, la serotonina, la dopamina, y esta es la forma en cómo se comunican las neuronas entre sí. Resulta que existen miles de millones de sinapsis. Cada neurona puede recibir hasta 5.000 señales, sinapsis de neuronas adyacentes. Entonces es una red enorme que en este momento ningún computador ha podido superar y que va a recibir y a enviar información de manera simultánea. Y hoy en día estamos hablando de formación de redes neuronales, porque toda esa información que viaja arriba, abajo, derecha e izquierda está configurando unas redes. Parte de estas redes neuronales hacen parte de estas redes neuronales el comportamiento. Yo cómo reacciono frente a. Mucha gente dice, pero ¿por qué yo siempre reacciono de la misma manera? Porque siempre hago lo mismo en respuesta a tal estímulo. Porque esa red está formada. Porque cuando usted hace un estímulo y la red ya está formada, siempre la señal seguirá el camino que ya está predeterminado. Vamos a hablar un poquito de la historia de las neurociencias. La historia de las neurociencias comenzó 300 años antes de Cristo, con Herófilo y Erasístrato. Ellos fueron los primeros neuroanatomistas de la historia, ambos fundaron la Biblioteca de Alejandría
y comenzaron el estudio del sistema nervioso central, del cerebro. ¿Y cómo lo hicieron? Evaluando cadáveres. Ellos fueron los primeros en describir que el cerebro estaba formado por 2 hemisferios cerebrales, por un cerebelo. Por ejemplo, Erófilo, todavía utilizamos términos que él acuñó, como la unión de los senos venosos del cerebro, todavía le decimos a eso tórcula de Erófilo, pues porque él fue el que lo descubrió y hoy en día seguimos utilizándolo. Durante muchísimos años, la única manera que teníamos de estudiar el sistema nervioso central y específicamente el cerebro fue mediante autopsias. En la Edad Media estaba prohibido la utilización de autopsias, entonces se robaban los cadáveres los médicos para poder estudiar y poder entender cómo funcionaba este órgano. Más adelante, este doctor, Paul Broca, hizo un descubrimiento muy importante. Él es un neurólogo, fue un neurólogo, fue la primera persona que entendió que la lesión de una zona específica del cerebro ocasionaba un síntoma específico. O sea, él entendió que había una zona del cerebro encargada de una función. Esa zona se llama el área de Broca y es la encargada del lenguaje. Él encontró que pacientes que fallecieron, él les hacía la autopsia, tenían lesión de esta zona localizada en el lóbulo frontal, él iba y revisaba las historias clínicas de esos pacientes y encontraba que esas personas no podían hablar. Entonces, la primera descripción anatómica funcional de una función pues, cerebral la realizó este doctor, describiendo el área de Broca, que todavía nosotros hoy en día la llamamos así. Más adelante, este fue un patólogo y biólogo llamado el doctor Brodmann. Él no veía pacientes, él era un patólogo, se dedicó a evaluar los cerebros con microscopía y encontró que el cerebro podía separarse en diferentes áreas. Entonces él en ese momento describió 53 áreas, según la distribución de las células en el cerebro, y las separó y dijo, esta zona es distinta de esta zona es distinta de esta, y seguimos utilizando la clasificación de Brodmann y nos hemos dado cuenta con el tiempo que esas zonas que él describió inicialmente corresponden a áreas que ejecutan diferentes funciones en el cerebro. Entonces estos 2 doctores fueron los primeros en mostrarnos que áreas especiales del cerebro servían para funciones específicas. Estas son las áreas de Brodmann. Él encontró entonces que había áreas motoras, visuales, visoespaciales, olfatorias, de emoción, lo que quiere decir que hay unas zonas específicas del cerebro que sirven para cosas específicas. Afortunadamente, hoy en día no necesitamos robar cadáveres ni andar abriéndole la cabeza a todo el mundo para poder pues, estudiar el cerebro. Hoy en día no tenemos que tener el cerebro en nuestras manos para poderlo estudiar, tenemos otras técnicas diferentes. Y aquí es donde entra el tema de las neuroimágenes. Las neuroimágenes, básicamente tenemos 2 métodos en este momento por imágenes para evaluar el sistema nervioso central, tenemos la tomografía y la resonancia. Sin embargo, la resonancia es el método ideal. Este es un neurocientífico de Estados Unidos que ha ejercido cargos muy importantes en el Sistema Nacional de Salud de Estados Unidos. Él ha dedicado su vida a estudiar el cerebro en adictos, en adicciones a las drogas, y él dijo esta frase, que probablemente hemos aprendido más acerca del cerebro en los últimos 20 años que en el resto de la historia. Y esto es gracias a las neuroimágenes, a los avances científicos que nos han permitido evaluar la estructura y la función del cerebro sin tener que tocar los pacientes de una forma no invasiva. Este es el equipo entonces de resonancia magnética. Acostamos el paciente en la camilla, le ponemos unas antenas, lo entramos, es una sensación maluca, pues la gente no le gusta porque se siente muy encerrada, porque siente que está como como que lo estuvieran enterrando, pero es una máquina maravillosa pues que nos ha servido demasiado. Estas son las imágenes que obtenemos por resonancia magnética, una imagen sagital del cerebro humano, aquí está la nariz, la boca, y aquí tenemos el cerebro. Esta estructura se llama el cuerpo calloso, esto se llama el tallo cerebral, el cerebelo, y esta es una imagen, si la cortáramos así, un corte axial se llama esto, donde vemos perfectamente la sustancia blanca, la sustancia gris, los núcleos de la base, el sistema ventricular. Entonces, hoy en día podemos evaluar el cerebro igual
que como si tú, cuando yo quiero evaluar un paciente con mindfulness y compararlo contra sujetos normales, lo que hago es medir el grosor de la sustancia blanca, la sustancia gris, para saber si mindfulness o si cualquier otra técnica hace diferencia en el cerebro del que yo quiero evaluar. Existen otras secuencias, por ejemplo la secuencia de difusión, DTI, que lo que me está mostrando son los trayectos de sustancia blanca, por donde van todas las fibras del cerebro, por donde se comunican. Aquí tenemos, por ejemplo, esto se llama la cápsula interna, que es por donde viaja toda la vía motora, lo que maneja toda la parte motora de extremidades. Y estas son las imágenes anatómicas y le podemos superponer estas imágenes las imágenes del DTI para evaluar por dónde van las fibras, por dónde van las conexiones del cerebro. Esto es muy importante hoy en día para los pacientes y para las personas normales, porque por ejemplo si yo tengo un tumor aquí, yo le muestro al neurocirujano por dónde van bajando las fibras y él sabe que esa zona no la toca para que el paciente en la cirugía no tenga lesión. Y estas son las imágenes nuevamente, las fibras de sustancia blanca, el cuerpo calloso, donde las superponemos a las imágenes anatómicas para saber si el paciente tiene menos fibras o tiene más fibras o están invadidas por un tumor o están destruidas. Más imágenes de tractografía, donde estamos viendo las fibras de sustancia blanca. Y otro de los aspectos bonitos de la resonancia hoy en día se llama la resonancia funcional. Resonancia funcional, lo que hacemos es poner al paciente dentro del resonador a ejecutar ciertas tareas. Entonces sabemos hoy en día que las neuronas que están ejecutando una tarea en una zona del cerebro consumen más oxígeno y les llega más vascularización a esa zona. El equipo de resonancia magnética es capaz de detectar esos pequeños cambios en el consumo de oxígeno. Entonces si yo por ejemplo pongo a este paciente y le pongo una serie de imágenes, el equipo es capaz de detectar las zonas del cerebro encargadas de la visión, que se están activando cuando el paciente ve las imágenes. Entonces en este caso por ejemplo estamos activando ambos lóbulos occipitales, lo que me está demostrando que el paciente tiene una visión adecuada o que por lo menos el estímulo está llegando hasta el cerebro. ¿Me están entendiendo? Ok. Tenemos otras formas de hacer resonancia funcional, es no solamente evaluar la visión, sino evaluar la función motora. Esta es la distribución de la corteza motora del cerebro, tiene una distribución como por órganos. Entonces, por ejemplo, en la parte más medial del cerebro, la que queda aquí pegada a la línea media, está la pierna. Si yo le digo a mi paciente que mueva la pierna durante la resonancia funcional, se me va a activar la zona de la pierna. Entonces es importante también para saber si el paciente tiene un tumor o si el paciente tiene una malformación, dónde queda la zona de la pierna para que el neurocirujano no me vaya a tocar esa zona cuando opere y el paciente no salga con secuelas. Aquí tenemos, por ejemplo, la activación de la mano. La mano, miren que es una zona muy grande. El cerebro dedica una gran parte de su corteza a la actividad de la mano. Y si ustedes saben, en términos evolutivos, la mano es uno de los órganos, o como se llame, que más nos diferencia de los demás animales, de los primates, por ejemplo, la capacidad de hacer pinza, el movimiento fino. Entonces el cerebro humano se ha desarrollado muchísimo en el área de la mano. Entonces por eso representa una zona tan grande. Cuando le pedimos al paciente que mueva la mano, miren cómo la activación es bastante robusta, bastante grande. Entonces evaluamos una mano, después evaluamos la otra. Y, por ejemplo, en la activación de la lengua es una activación pequeña, pero esto es simplemente pues, ejemplos para mostrarles lo que podemos hacer con estas imágenes. También podemos evaluar lenguaje. Aquí, por ejemplo, está el área de Broca, que les conté que es el área que descubrió el doctor Broca, que es el área del lenguaje expresivo, yo ser capaz de decir las palabras de manera coherente, que suenen bien, que lo que yo diga está bien. Y el área de comprensión del lenguaje es el área que está aquí más atrás, que es el área de Wernicke. Entonces, cuando yo le digo a un paciente, por ejemplo, en este caso le pongo a oír una historia, si él me está entendiendo lo que yo le estoy diciendo, va a activar la zona del lenguaje que comprende el lenguaje, que es el área de Wernicke. En este caso, por ejemplo, le digo al paciente que empiece a generar verbos, que diga verbos, o uno le dice… piensa en verbos que empiecen por C y él empieza a caminar, no sé, cantar, lo que sea.
y se va a activar entonces la zona del lenguaje expresivo, que es la zona de Broca. Y cuando le digo a un paciente que le voy a leer algo y que debe comprender, se va a activar entonces nuevamente, probablemente ambas zonas, Broca y Wernicke. Esto es simplemente para mostrarles qué es lo que le vamos a aplicar a los pacientes con mindfulness. Y aquí tenemos también, podemos evaluar la memoria. En resonancia funcional le decimos a un paciente, recuerde desde que se levantó y qué hizo, me paré, como si fuera mindfulness, usted se paró, se puso la camisa, se levantó, y eso activa ciertas zonas cerebrales que ya están descritas. Lo mismo cuando le dice a un paciente que recuerde escenas complejas, como por ejemplo yo estaba en tal parte y yo hice tal cosa y yo miré para allí y oí tal música, se activan otras zonas diferentes y se activan estas dos estructuras que van a ser también muy importantes en mindfulness, que son los hipocampos, que son los encargados de la memoria. Bueno, aquí les traigo por ejemplo un ejemplo de un caso clínico, un paciente cualquiera, tiene una lesión en esta localización y se le hizo la resonancia funcional de pie para evaluar qué tan lejos estaba la lesión del área motora de la pierna para hacer una adecuada programación quirúrgica. Muy bien. Para terminar con este cuento de las neuroimágenes, existe otra técnica que se está haciendo en este momento que se llama resonancia funcional en reposo. En los otros tipos de resonancia funcional yo ponía al paciente a ejecutar una tarea. En este caso yo pongo al paciente a que no piense en nada o que trate de no pensar en nada. Obviamente si el paciente no está en mindfulness o no sé cómo hará, piensa en 50.000 cosas a la vez, pero la idea es entender qué zonas del cerebro se activan cuando el cerebro está en reposo. Esta técnica también parece ser muy importante en mindfulness porque se supone que si yo controlo mi mente y mi mente está en verdadero reposo, va a ser diferente la activación en reposo que de una persona que no hace meditación o no hace técnica de mindfulness. ¿Claros hasta ahora? ¿Alguna pregunta? Ok, bueno, muy bien. Entonces, a raíz de las neuroimágenes y de la evaluación de las neurociencias en los últimos 20 años, varios autores empezaron a describir el cerebro emocional. Sabíamos que había partes del cerebro que servían para mover la mano, para mover la cara, para entender, para leer, para ver, para oler, pero siempre se preguntaron, ¿y las emociones qué? ¿Dónde, en qué parte del cerebro quedan las emociones? ¿Dónde el cerebro maneja las emociones? Este autor y algunos otros comenzaron a investigar este tema desde los años 70 y 60. Este autor, Daniel Goleman, describió las inteligencias múltiples, entre ellas la inteligencia emocional, que me imagino que todos han oído hablar de ella. Para que él pudiera hablar de inteligencia emocional, se tenía que demostrar que esa inteligencia pertenecía a una zona del cerebro específica. O sea, si él no demostraba que la emoción estaba en tal parte del cerebro, pues realmente no era una inteligencia, no podía ser denominada así. Y así fue como empezaron los estudios. Pero para entender la inteligencia emocional les voy a explicar 3 cositas aquí. El cerebro en evolución, resulta que a medida que hemos evolucionado, el cerebro ha aumentado capas. No tenemos un cerebro distinto al de los reptiles ni al de los mamíferos, sino que se han ido aumentando capas. Entonces, el cerebro más primitivo es el de los reptiles, y efectivamente lo compartimos con los reptiles. Es el cerebro más profundo y se encarga de la supervivencia, de tragar, de respirar, latidos cardíacos, todo lo que son funciones, ¿cómo se llama eso? Funciones automáticas. El cerebro automático es el cerebro reptil, involuntarias. Y fuera de eso, ahí hay una parte emocional importante que vamos a ver. Con la evolución vinieron los mamíferos y se añadieron capas a ese cerebro se le llamó paleomamalio, yo no sé cómo se dice eso, y finalmente el ser humano añadió una capa más que se llama la neocorteza. No, me imagino que todos ustedes han oído hablar que la diferencia entre nosotros y los micos, pues, o los simios, es básicamente el lóbulo frontal, es pura neocorteza. Nosotros hemos ido desarrollando neocorteza, que es lo que nos diferencia de los primates. Y esa neocorteza que hemos ido desarrollando es básicamente el lóbulo frontal, que es el que nos define como seres humanos.
sin hablar pues de nada espiritual, sino puramente científico. Ok, entonces, ¿qué descubrieron en las investigaciones? Que efectivamente el cerebro emocional no es una sola parte del cerebro, sino que son múltiples áreas que interactúan entre sí. Entonces, vamos a ver, tenemos la primera estructura, se llama la amígdala. La amígdala es una estructura redondeada que queda en la parte medial del lóbulo temporal, es esta bola que ven aquí. Aquí está la otra amígdala y está aquí. Eso es el hipocampo, el encargado de la memoria, y esta es la amígdala. ¿Para qué sirve la amígdala? Exactamente, entonces la amígdala es un radar. Cuando recibimos una emoción, la amígdala es la primera que sensa la emoción, la alerta, la que dispara la campana. Hay un estímulo, hay una emoción, ella siempre es la que dispara la alarma. Tenemos otra parte del cerebro emocional, que es la corteza sensoriomotora, que es esta, que esta corteza, especialmente la corteza sensorial, es importante porque es la que me permite darme cuenta de cómo estoy. Cuando Mindfulness dice cómo te sientes, qué sientes, en Mindfulness siempre te van a preguntar ¿qué sientes? Cuando yo hago ese proceso de introspección, ¿qué siento? Es la corteza sensoriomotora la que se activa. Entonces uno siente, me duele aquí, estoy incómoda, tengo calor, tengo frío, es la corteza sensoriomotora la que se va a activar. Está el cíngulo es un giro que queda, esta estructura grande blanca se llama el cuerpo calloso, el cíngulo es este giro que queda por encima y es supremamente importante en el cerebro emocional porque el cíngulo es el que le pone freno a la emoción. Es el autocontrol. Cuando nosotros decidimos no voy a reaccionar, me voy a calmar, es el cíngulo el que se empieza a activar. Y tenemos también la corteza frontal y órbito frontal, que es la corteza, estas son los ojos, las órbitas, si me creen pues cierto. Ojos, esta es la nariz, esta es la corteza que está por encima de la órbita, se llama orbitaria. Esa corteza está muy cerca del hipocampo en algunas zonas y es la zona que le pone freno a la amígdala. Cuando yo estoy estresado, me estresé, me puse brava, me puse histérica, la que dice pare, no es así, es la corteza orbitofrontal. Ella es el freno de la amígdala. Y existe otra zona muy importante, bueno, la corteza prefrontal también es todo esto del lóbulo frontal, es el freno. Entonces mire qué cosa tan interesante, que el cerebro reptil y el cerebro del mamífero tienen una amígdala diminuta que medirá 1 centímetro, que hace lo que le da la gana. Y llevamos miles de años evolucionando, formando neocorteza frontal para parar esa amígdala. Esa amígdala no es fácil de parar. Vive en automático. Hemos necesitado miles y miles de años de evolución para que este lóbulo frontal crezca y crezca y crezca y pare la amígdala, para que seamos conscientes de nuestros actos y hagamos las cosas como creemos pues que deben ser. Y hay otra parte muy importante del cerebro emocional que se llama la ínsula. La ínsula es esta estructura en forma triangular, que la ínsula es la que me permite sentirme a mí misma. Cuando Mindfulness dice ¿cómo te sientes?, es la amígdala la que se activa. Entonces Anita dice ¿cómo te sientes? Amígdala. ¿Qué sientes? Corteza sensorial. ¿Sí? Estoy estresada, me pitaron, sonó el celular, amígdala. Cuando yo digo me voy a calmar, relájate, corteza frontal. ¿Listo? Y si yo digo tengo mucha rabia y le voy a pegar, ¿quién me controla? Inicialmente es el giro del cíngulo. Entonces eso es el cerebro emocional. Ahora es muy importante también dentro del cerebro emocional la corteza sensoriomotora del lado derecho. ¿Por qué? Porque entre ínsula derecha y lóbulo parietal derecho está la localización de la empatía. Yo sé cómo me siento por mi ínsula y por mi corteza sensoriomotora. El lóbulo parietal que está alrededor me permite saber cómo se siente el otro. Eso también es supremamente importante en Mindfulness, no solamente yo cómo me siento,
sino ser capaz de sentir al otro. ¿Y cómo hago yo para sentir al otro? Por unas neuronas que se llaman neuronas en espejo, y es que si nosotras nos miramos, tus neuronas activan mis neuronas de la misma localización y yo puedo sentir lo que tú estás sintiendo. Si yo soy una persona abierta, puedo interpretar la emoción del otro, o puedo más o menos saber qué le pasa, estás triste, te veo mal, te veo feliz, por las neuronas en espejo. Las neuronas tuyas activan las mías, ¿de acuerdo? Entonces, este es el cerebro emocional, el panorama general del cerebro emocional. ¿Alguna pregunta? Hipocampos, muy bien, súper importante. El hipocampo en realidad está pegado al cerebro emocional porque tiene una conexión muy importante con el sistema límbico, que es el sistema emocional. ¿Qué pasa con el hipocampo? El hipocampo es una estructura que sirve para almacenar la memoria inmediata, lo que me pasó ya, la almacena el hipocampo, pero él también hace unas conexiones con otras áreas del cerebro para almacenar las memorias a largo plazo. Entonces, a mí, si yo tengo un evento, el hipocampo dice, yo como que he visto esto en alguna parte, esto yo lo he sentido antes. El hipocampo va y busca dónde quedó grabado eso y lo trae. Entonces el hipocampo está en memoria reciente y está en memoria antigua y es capaz de recuperar esa memoria. ¿Qué pasa? La relación hipocampo-amígdala es súper fuerte. Entonces hay gente que dice, la letra con sangre entra. Y es cierto, porque mientras más emoción haya, más aprende el hipocampo. El hipocampo se estresa, cuando la amígdala está súper activa, el hipocampo entiende. Obviamente, no solamente graba para emociones positivas o negativas, sino también para positivas. Cuando usted aprendió una cosa con alguien que le enseñó lo hermoso que es, lo bacano que es, lo espectacular que es, a usted eso nunca se le olvida, porque hubo una relación emoción-hipocampo que hace que se grabe fuertemente el recuerdo. Ahora, ¿qué pasa? Que el hipocampo va formando esas redes neuronales. Entonces, si yo tengo 2 años y hay una cucaracha, no le paro bolas. Tan lindo el animalito. Y la mamá llega, no se te ocurra, gas, cochina, bla, 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 bla. El niño se asusta, hay una emoción fuerte y aprende, susto, cucaracha. En la edad adulta, eso queda automático. Cada vez que vea una cucaracha sale volado. Y es una cosa automática, no se puede controlar. Entonces las vías quedan ahí. Pero gracias a la neuroplasticidad, que es de lo que estamos hablando hoy, las vías no son para siempre. El cerebro puede ser reprogramado y por eso estamos aquí hablando de mindfulness. Porque mindfulness es una técnica para desprogramar lo que hay que desprogramar y reprogramar lo que haya que reprogramar. Muy bien, ¿cómo funciona el cerebro emocional? Tengo un estímulo, amígdala, empieza a disparar. Sabemos que cuando el estímulo es negativo, la que más dispara es la amígdala derecha. Y existen 2 formas de activarse. Existe una activación superior y una activación inferior. La activación inferior es la que se produce de manera inmediata, estímulo de la amígdala, sistema nervioso simpático, se me dilatan las pupilas, me da taquicardia, me da sudoración, me pongo en estrés máximo, el estímulo jamás subió al lóbulo frontal, por eso se llama vía inferior, es automático y va derecho, suprarrenales, producir cortisol, hormonas del estrés. ¿Y qué hacemos? Atacar o huir, esa es la activación inferior. Entonces estamos programados para esto, evolutivamente nos protegió la activación inferior, desde el hombre de las cavernas siempre nos protegió. El problema es que ya no estamos en las cavernas y la activación inferior sigue funcionando porque el cerebro no se ha dado cuenta que evolucionamos, porque esa zona del cerebro es el cerebro reptil, ese cerebro sigue siendo reptil. Entonces él siempre actúa de manera automática generando el estrés y una reacción inmediata incontrolada. ¿Qué pasa? Los seres humanos ya no tenemos que pelear por la comida, ya no tenemos las agresiones, ni los tigres, ni los leopardos, ni nada de esto,
Pero como la mente es tan inquieta y como la mente vive adelante y atrás, ya los problemas no son reales, los problemas son mentales. Obviamente tenemos problemas reales, pero desde el punto de vista neurológico ya no estamos enfrentando un tigre ni un mamut, sino que tenemos las películas que son las que nos estresan. Entonces a eso es lo que se le llama ansiedad, es el estímulo exagerado de la activación inferior frente a cosas que muchas veces no son reales. Nos preocupamos por lo que va a pasar cuando todavía no sabemos si va a pasar o no. Nos preocupamos por cosas que puede que no vuelvan a pasar o puede que pasaron pero ya no. Entonces, como el cerebro está programado para esa activación inferior, siempre va a reaccionar de la misma manera. Y el problema entonces también es el hipocampo, como habíamos dicho, graba emoción, memoria, y se van formando unas líneas que después es difícil deshacer. Mindfulness no es la única manera de hacerlo, la psicoterapia es excelente, hay otras 1000 maneras de hacerlo, mindfulness es una de ellas. Ok, pero existe otra opción para nosotros. Llega el estímulo, dispara la amígdala. ¿Puedo hacer yo que la amígdala no dispare? No, es imposible. La amígdala está diseñada para disparar. Entonces, la amígdala siempre va a disparar. Mindfulness dice, ¿cómo te sientes? Tengo un estrés, el hijo de pu, amígdala. Pero yo puedo hacer una pausa para que la vía inferior no se active, sino que el estímulo suba a la corteza frontal y la corteza frontal lo procese y le dé la vuelta al chip. Eso se llama la activación superior. Entonces la amígdala siempre va a disparar, pero yo tengo una opción que es apretar el botón de mi cerebro emocional, mi inteligencia emocional. Yo siempre lo puedo apretar. ¿Cómo lo apretamos? Lo primero, ¿qué dice mindfulness? Respirar. Usted está estresado, ¿cómo te sientes? Tengo un estrés horrible. Lo que todo el mundo le dice, respire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Respire. ¿Por qué? Porque cuando respiramos, tomamos 2 o 3 respiraciones profundas, se activa el sistema nervioso parasimpático, que es el que se contrapone al simpático y es el que produce la relajación. Cuando el parasimpático se activa, nos sentimos descansados, relajados, disminuyen las hormonas del estrés y entonces ya sí yo puedo hacer que mi pensamiento suba a mi cerebro emocional y yo pueda procesar mi información de una manera diferente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, bueno, muy bien. Voy a hablar 3 palabras de mindfulness. Las chicas me perdonarán si me equivoco. Mindfulness, la técnica como tal, está derivada del budismo. Las técnicas contemplativas llamadas mindfulness tienen más de 2500 años de evolución. Buda fue un maestro muy poco ortodoxo que no dictó sus enseñanzas como un dogma, sino que siempre dijo, come and see, vengan y véanlo, mírenlo por ustedes mismos, compruébenlo. Entonces, desde el punto de vista filosófico, no es una religión, es una filosofía que invita a las personas a probar. Esta es mi teoría, así se manejan las cosas, venga y pruebe a ver si a usted le funciona. Y es en realidad lo que hacen los budistas en todo el mundo, no es algo en lo que creer, si me funciona bien y si no me funciona, perfecto. El Dalai Lama, número 14, tuvo que salir el Tíbet, estuvo muy separado del resto del mundo por fronteras geográficas durante muchísimos años. Cuando China invadió el Tíbet, el Dalai Lama tuvo que salir y se exilió en el norte de la India. El Dalai Lama fue un hombre que toda la vida tuvo un gran interés por las ciencias. A él le encanta la física, le encanta la química, le encanta la astronomía, le encanta todo lo que sea ciencia. Entonces, desde que él salió del Tíbet y empezó a visitar el mundo entero a favor, pues buscando el apoyo para la causa tibetana, él empezó a conocer científicos de todo el mundo.
Resulta que él conoció a varios personajes que como en los años 70 le dijeron: Dalai Lama, venga, a usted le gusta mucho la ciencia, ¿por qué no hacemos unas reuniones ciencia-budismo? Y al hombre le encantó. Empezaron a hacer unas reuniones anuales a discutir temas científicos desde el punto de vista budismo y crearon este instituto que se llama el Instituto Mente Vida, que está fundado desde 1991, pero arrancó como 10 años antes, en el cual el Dalai Lama conoció muchos neurocientíficos, especialmente de Estados Unidos, y empezaron a hacer las primeras investigaciones en meditadores. Las investigaciones iniciales se hicieron con electroencefalograma, colocando los electrodos, no había resonancia, y después arrancaron los estudios de resonancia. Y digamos que por la misma época, con la oleada hippie, muchos americanos comenzaron a ir a la India a aventurar y a conocieron el budismo, conocieron otras técnicas contemplativas, y así fue como estas técnicas empezaron a llegar a Occidente. Este es un científico que se convirtió al budismo, pero en él se hicieron los primeros estudios del Instituto Mente Vida. Él se ordenó budista, se convirtió en un gran meditador, y los primeros estudios que se hicieron fueron en él. Y bueno, hasta ahora el budismo no, las técnicas de mindfulness cada vez han tenido más acogida dentro del público occidental. Y la técnica nuestra de la que estamos hablando hoy en día, como dijo Eli, fue elaborada por Jon Kabat-Zinn. Él también su influencia también fue budista. Cuando él estaba en la universidad, fue un monje zen del budismo zen a la universidad a dar unas conferencias, y al hombre le encantó. Y él se convirtió al budismo zen y después regresó a Estados Unidos y empezó a hacer las prácticas con sus pacientes, en los pacientes de dolor crónico, como dijo Eli. Sin embargo, él decidió, después de 10 años, formar como tal el programa del MBSR, pero para poder entrar bien a Occidente decidió quitarle todo lo budista que tenía alrededor. Entonces lo convirtió en una técnica occidental, adaptada para nosotros, ya sin ningún tinte budista. La palabra mindfulness viene de esto, Vipassana Bhavana, que quiere decir cultivar, ver o percibir de una forma especial. Quiere decir mirar algo con claridad y precisión. ¿Y qué miramos? A nosotros mismos y a los demás. Esta palabra es muy importante para mindfulness, se llama awareness, que es como la propia conciencia de sí mismo. Okay. Esta es la definición según Jon Kabat-Zinn. Mindfulness significa poner atención de una forma particular, con un propósito, en el momento presente, sin juzgar. Entonces siempre la mente aquí, poniendo atención al momento presente, atención plena, sin juzgar. ¿Que estoy muy gorda? No. ¿Que estoy muy fea? No. Sin juzgar, ni al otro, ni a mí mismo, sino que es un ejercicio, es un entrenamiento en tener la mente en el momento presente. Muy bien. Entonces ahora sí vamos a hablar de la evidencia científica. ¿Cómo vamos a juntar estas dos cosas? Entonces ya les conté, los estudios comenzaron con el Dalai Lama, después Jon Kabat-Zinn arrancó sus estudios. ¿Qué tiene que ver entonces mindfulness con nuestro cerebro emocional, que ya sabemos cómo funciona? Muy bien, entonces en 1990, cuando uno le metía, esta es la red pública del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, donde están los trabajos de investigación. Cuando ustedes, en los años 90, si hubiéramos metido la palabra mindfulness, habría por ahí 100 estudios. En el año 2000, los estudios eran 400. Hoy en día, 4.522. Estos son estudios serios, bien hechos, publicaciones reconocidas. Entonces nos falta mucho. Si metiéramos estudios de cáncer, estudios de, no sé, saldrían miles de millones. Mindfulness sigue siendo un área de investigación muy pequeña, pero según como nosotras pensamos, esto no es una debilidad, esto es un estímulo, hay mucho para hacer, hay todo por hacer en mindfulness.
en cáncer, en enfermedad cardiovascular. Mirar, no solamente decirle al paciente, siéntase muy feliz o siéntase muy triste mientras hago el estudio, o también analizar las personalidades. Este es un gruñón, este es un positivo, este es un feliz. Los resultados que encontró este doctor fueron impresionantes porque él encontró que las personas felices activan la corteza frontal izquierda y que las personas mal geniadas, bravas, conflictivas, activan la amígdala derecha y el lóbulo frontal derecho. Entonces, él se impresionó mucho por estos hallazgos y empezó a investigar mindfulness para ver si eso podía ser modificado. Obviamente, no es que uno tiene días en que debe activar más el derecho que el izquierdo, pero son cosas que se pueden modificar. Pero lo interesante es que él encontró que el estado de ánimo y la forma de ser se correlacionan con unas áreas especiales de activación cerebral. Entonces, ¿qué es lo que todos queremos? Activar el lóbulo frontal izquierdo. Todos nos queremos sentir felices, todos queremos estar tranquilos y eso se puede lograr. El mismo doctor Richard Davidson después realizó un estudio también con electroencefalograma en pacientes normales y en meditadores. Entonces él les midió las ondas cerebrales. Existen varias clases de ondas cerebrales, las alfa, las beta, las teta, pero resulta que él encontró que los pacientes, las personas meditadoras, activaban unas ondas que se llaman ondas gamma. Son unas ondas que casi nunca se ven activas en personas normales, en actividad normal. Entonces él se dio cuenta que los meditadores de larga evolución tenían muchísimas ondas gamma en el cerebro y que esto estaba relacionado con una sensación de bienestar, de felicidad, como de estar en paz con uno mismo. Entonces él empezó a hablar de coherencia electroencefalográfica, diciendo que uno de los primeros cambios que se notó pues, en los pacientes meditadores fue el cambio en las ondas del electroencefalograma, viendo que había personas que eran capaces de activar sus ondas gamma cerebrales, nada comunes en personas normales, y que eso se asociaba a una sensación de bienestar y de felicidad, o sea, como el equivalente a activar el lóbulo frontal izquierdo. Él hizo esto en muchos, encontró que en los controles casi nunca había ondas gamma y que en los practicantes sí, y que tenía unas zonas cerebrales más importantes, como por ejemplo las posteriores. Él también hizo estudios con ondas cerebrales en los pacientes con depresión y encontró que los pacientes con depresión tenían una alteración de la función de la electroencefalográfica en esta parte posterior, justo donde los más felices tenían más actividad, los que tenían depresión tenían menos actividad. No sé si han oído hablar de este hombre. Matthew Ricard trabajó, es un neurocientífico, él es un físico cuántico, que se convirtió al budismo y él se dedicó a meditar durante muchos años, se fue para el Tíbet, estuvo mucho tiempo allá y después regresó. Él hizo parte de los estudios de este doctor, de Richard Davidson, se sometió a los estudios de Richard Davidson con todos sus electros y todo, y los estudios se los realizaron en la Universidad de Wisconsin, y él ha sido declarado la persona más feliz del mundo, o el monje más feliz del mundo. ¿No han oído esa noticia? Ok, este señor tiene la mayor activación de ondas gamma en el cerebro que se ha visto jamás en miles y miles de personas estudiadas por el doctor Davidson. Entonces, él es el hombre más feliz del mundo, él dice que sí se siente el hombre más feliz del mundo, pero por la activación de ondas gamma cerebrales ha sido declarado el hombre o el monje también más feliz del mundo. Muy bien, entonces vamos a ver qué más estudios hay. Los estudios con resonancia magnética comenzaron entonces a evaluar el grosor de la corteza cerebral. La corteza cerebral está compuesta de neuronas, las neuronas están localizadas en la corteza. Entonces, si nosotros dijimos existe plasticidad, las neuronas se pueden regenerar, la corteza se puede engrosar, eso puede o no ocurrir en pacientes meditadores. Entonces empezaron a hacer varios estudios. En este estudio se hicieron pacientes normales y pacientes meditadores de larga data, y se encontró que en estos pacientes había un mayor grosor cortical en la ínsula, cómo me siento,
y en la corteza frontal el control de las emociones. Entonces fue uno de los primeros estudios que empezó a mostrar, venga, o sea que la meditación refuerza el cerebro emocional, aumenta el grosor de la corteza, se vuelve más robusta. Se han hecho muchos estudios al respecto. Este es un metaanálisis donde se cogieron muchísimos estudios y se encontraron que los meditadores activan corteza prefrontal, ínsula, corteza somatosensorial, lóbulos temporales e hipocampo. ¿Eso qué quiere decir? Que la técnica de mindfulness lo que está haciendo es reforzando nuestro cerebro emocional. Se vuelve más gruesa la corteza, se vuelve mayor la densidad neuronal. Eso quiere decir que nuestras neuronas se están volviendo más. Sí, eso quiere decir que estamos frente a un proceso de plasticidad neuronal. ¿Se mantiene en el tiempo? Sí, siempre y cuando continúes meditando. Es como un músculo, de acuerdo. Se ha demostrado que la actividad comienza a mostrarse, los efectos comienzan a mostrarse desde temprano, desde muy rápido, 2 o 3 semanas, ya hay cambios morfológicos cerebrales, pero esos cambios no se sostienen si tú no continúas haciendo la práctica. Exactamente, fundamental las 8 semanas, porque lo que ha mostrado los estudios científicos es que un hábito se demora 8 semanas, o una acción se demora 8 semanas para volverse un hábito. Necesito 8 semanas para desprogramar y reprogramar mi cerebro. Por eso, entrenamientos de menos de 8 semanas o autoentrenamiento no es lo más recomendable. Ok, entonces este estudio mostró lo mismo y quisieron ver en este estudio si había diferencias entre sustancia blanca y gris. Se vio que había más, los efectos eran más sobre la sustancia gris que sobre la sustancia blanca, pero esto no se consideró significativo. Muy bien, este es una revisión que se hizo sobre los mecanismos neurales de las prácticas meditativas. Se cogieron varias prácticas de meditación, incluyendo yoga, y evaluaron las resonancias magnéticas de estos pacientes, y el resultado es entonces que los pacientes con meditación mindfulness activan áreas que comprometen las áreas sensoriales y emocionales, integración, autocontrol, conciencia corporal y movimiento, y que son particularmente útiles en autorregulación, mejorando el estilo de vida. Entonces, muchos estudios están mostrando que definitivamente hay cambios morfológicos en el cerebro emocional. Este es otro estudio donde se evaluó, se cogieron pacientes y se metieron a un resonador y se les expuso a estímulos horribles, estímulos estresantes. Se les ponen imágenes de guerra, de niños sufriendo, de gente llorando, para ver cómo se estimulan las áreas cerebrales en resonancia funcional, como vimos antes. Se hizo un grupo control, se hizo un grupo de pacientes meditadores y se encontró que efectivamente los meditadores, la amígdala se activa, pero en mucho menor proporción, y se activa más el lóbulo frontal. Es decir, mi amígdala va a seguir disparando, pero dispara menos, y el control de la amígdala, que es el frontal, se activa más que las personas no meditadoras. Eso quiere decir que hay un autocontrol, mayor autocontrol de las vías cerebrales. Aquí también se compararon 24 pacientes sanos con 22 controles, lo mismo. En los estímulos negativos se encontró compromiso de amígdala en menor proporción, se encontró activación de hipocampo también y compromiso del prefrontal. Y este es un estudio similar donde se mostró, este sí es hecho con 8 semanas de nuestra técnica MBSR, donde se encontró que los pacientes meditadores tienen una mayor tiene cambios en la corteza prefrontal, el cíngulo, la ínsula, el hipocampo, y tienen menor actividad de la amígdala. Muy bien, estos son los estudios anatómicos de resonancia magnética, pero también quería traerles un par de estudios de eso. ¿Qué quiere decir? O sea, ¿qué quiere decir que yo tenga más grueso la ínsula
que el que no medita. ¿Eso para qué sirve? Esos estudios había que llevarlos a la práctica clínica, a ver si eso realmente clínicamente sirve o no. Entonces este es un estudio que se realizó, efectos de la meditación mindfulness, un metaanálisis. Comenzaron 500 estudios, criterios de selección, quedaron 164 criterios de selección, finalmente quedan 39 estudios y los resultados son, cuando se compararon meditadores con mindfulness, meditadores de otra clase con mindfulness y se evaluaron los resultados de los pacientes, se encontró, por ejemplo, que los meditadores de mindfulness tienen mucha mejor sensación de bienestar que los que meditan normalmente. ¿Por qué? Porque mindfulness no solamente es meditar 30 minutos al día. Mindfulness es un ejercicio de 24 horas 7 que implica cambiar un montón de procesos automáticos que tenemos. Nos volvemos mindfulness en la forma en cómo comemos, en la forma como hablamos, en la forma como nos movemos, y eso quiere decir que es un potenciador de la meditación y que definitivamente la sensación de bienestar es mucho mayor a que si solamente meditáramos. También excelente en estrés, excelente en control de emociones negativas, de ansiedad, y esto fue extraño porque la sensación de mindfulness, de estar en conciencia plena, fue mayor en los meditadores no mindfulness que en los meditadores mindfulness, pero el estudio explica que probablemente los meditadores de otras técnicas practican más la meditación por mayores periodos. En mindfulness nos dicen que tengamos que meditar 2 o 3 veces al día, tantas horas, no somos tal vez tan estrictos en esta técnica como en las otras meditaciones Zen, por ejemplo, que meditan 2 y 3 horas al día. Y el control de las emociones. Muy bien, este es otro metaanálisis donde se evaluó pacientes con enfermedades crónicas, que aquí está, cardiovascular, cáncer, mentales, dolor crónico, cómo mejoró la depresión o cómo ellos se sintieron mejor frente a su depresión con respecto a los no mindfulness. Lo mismo con respecto a la ansiedad, los resultados con respecto a los controles. El manejo del estrés en enfermedades crónicas, la calidad de vida y la función física. Entonces es lo que estaba diciendo Eli, esto tiene implicaciones psicológicas, tiene implicaciones físicas en pacientes con enfermedades crónicas. Ahora, siempre nos preguntan, mindfulness y depresión. Mindfulness ha demostrado que es muy buena terapia coadyuvante en el manejo de la depresión. No está recomendado suspender el psiquiatra ni suspender el medicamento. Se sabe que los pacientes con depresión que hacen mindfulness tienen menos recaídas, pero hasta el momento la recomendación no es abandone el psiquiatra por el mindfulness, no es la recomendación, así como si tienen un paciente con cáncer no le van a decir haz mindfulness, olvida a tu médico, sino que son terapias coadyuvantes. Y estos son los estudios de resonancia funcional en reposo, donde les había dicho, las zonas que se activan cuando el paciente teóricamente no está haciendo nada, se sabe que definitivamente se forma una conexión entre todas esas zonas, aún con el cerebro en reposo, aún cuando no estemos meditando, ese cerebro emocional forma unas conexiones que no se forman en pacientes no meditadores. Muy bien, ya vamos a terminar esta parte, entonces les pregunto yo, ¿cuál es el objetivo de la vida? ¿Qué quiere todo el mundo? Ser feliz, ok. Muy distinto el concepto de felicidad en Oriente que en Occidente. Y todos estamos en las últimas décadas, muchos de nosotros nos hemos volcado hacia Oriente buscando esas respuestas. Probablemente mindfulness sea una de ellas. Sin embargo, la felicidad, este doctor es un psiquiatra de Estados Unidos que ha trabajado mucho con el Dalai Lama y tiene un libro muy bonito que se llama La felicidad. Él dice que la felicidad está más determinada por los estados mentales que por los eventos externos, y lo que yo les traigo hoy es que los estados mentales es cómo nosotros equilibramos la corteza frontal con la amígdala. Hay veces que nos levantamos felices
nos pitan en la calle, no nos importa. Ay, siga, hágale, fresco, no tengo afán. Y hay días en que nos levantamos súper bravos, nos pitan en la calle y nos ponemos histéricos. Es la misma situación, pero es un estado mental diferente. Es la forma como reaccionamos frente a los eventos. Tenemos unas bases fisiológicas para decir, eso se puede arreglar, eso se puede controlar, tenemos algo que hacer al respecto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Volvernos expertos en manejar nuestro cerebro emocional. Si yo tengo adecuadamente equilibrada mi corteza frontal con mi amígdala, no me voy a descompensar. Pero para eso tengo que tener capacidad de análisis, cómo estoy, cómo me siento, qué siento, o sea, el resto del cerebro emocional para poder manejar estas cosas. Entonces, ¿por qué mindfulness? Esa es mi opinión personal, por la plasticidad cerebral, podemos hacer cambios en nuestro cerebro, es una técnica milenaria adaptada a Occidente, científicamente comprobada, podemos modificar nuestras conductas, podemos modificar nuestro cerebro. ¿Puedo hacerlo yo solo? No. Libro de autoayuda no es recomendable, o sea, lo recomendable es hacer un curso con personal entrenado de 8 semanas, que es un curso que está supremamente bien establecido, lleva 3 décadas, en Colombia no lleva nada, pero lleva desde los años 70, en el mundo entero, 8 semanas de entrenamiento para poder explicarle a mi cerebro cómo tiene que funcionar de ahora en adelante por personal capacitado. Muchas gracias. Primero, pues quiero agradecerles a Eli y a Anita por la invitación a compartir con ustedes lo que hemos venido estudiando hace un tiempo con la doctora Feli. La parte mía es no tan bonita porque no es de tantas imágenes, pero va más hacia lo que es la molécula y el efecto que tiene todas estas terapias cognitivas en la modulación genética, epigenética y en la respuesta de la misma. Entonces, vamos a hablar de la importancia de la terapia genética como basada en el mindfulness, en lo que es una neurociencia cognitiva o contemplativa. ¿Sí? Dale. Bueno. El objetivo de la charla es evidenciar el entrenamiento de la mente después de un periodo de práctica intensiva que corresponde a 8 semanas, a mirar cómo son los efectos positivos para la salud mediante los cambios moleculares que se generen en el cuerpo de una manera específica. Hola. Listo. Gracias. Para esto vamos a seguir, esta es la secuencia que les voy a mostrar. Como hay varias personas que no son del área de la salud, voy a tratar de hacer la charla de una manera que sea fácilmente comprensible. Entonces voy a hacerles como un resumen de lo que es la genética molecular, de lo que es el sistema psiconeuroinmunoendocrino, de lo que es el sistema inmunológico, de ya lo que hablamos de lo que es la medicina integrativa, qué pena a los que le estoy tapando por allá, de la epigenética. Vamos a mirar todas las evidencias científicas que hay respecto a este tema y ya vamos a hacer unas conclusiones generales. Desde los años 384, Aristóteles fue muy inteligente y él claramente explicó una frase que nosotros apenas estamos llegando a comprenderla, que es que un cambio en el estado de la psiquis produce un cambio en la estructura del cuerpo. Y esto es muy importante porque vamos a ver cómo el cambiar la percepción y el hacer el entrenamiento de la mente cambia, y está demostrado a nivel estructural, las moléculas del DNA. La genética, o es como lo que vemos en el fenotipo, que claramente lo heredamos de los padres, esa herencia se da por lo que es todo lo que es la genética. La genética es la ciencia que estudia la estructura y función de los genes a nivel molecular. El ser humano obtiene alrededor de 20.000 genes que están distribuidos en 23 pares de cromosomas. Si nosotros miramos la célula,
tiene un núcleo y en el núcleo están los cromosomas. Esos cromosomas, como los vemos dibujados acá, tienen una parte externa que son los telómeros. Acuérdense de esta palabrita porque hay varios estudios que trabajan los telómeros. Tienen compactado todo el DNA que viene en doble cadena, que se va enrollando y compactando por medio de las histonas y por medio de unos plegamientos y quedan metidos en estas estructuras. Si nosotros vemos el DNA y nos paramos aquí, este pedacito de la secuencia del DNA es capaz de codificar para un gen. Un gen es esta estructura que ustedes ven acá, tiene unas regiones promotoras, tienen unas regiones exónicas que son las que van a codificar para las proteínas y unas regiones intrónicas que pueden tener también otras funciones. Por medio de unos mecanismos de transcripción y transducción, o sea que se cortan y se pegan, van a producir las proteínas. Estas proteínas, si nosotros nos paramos acá y aquí hay un cambio porque simplemente heredamos una mutante, un SNP o una posición que se cambia y está mutada, esa posición me va a codificar para una proteína que tiene una estructura que no es la adecuada. Todos los genes, como Feli lo decía a nivel de las imágenes, a nivel molecular también se dan por unas redes estructurales que participan entre sí. Entonces, si yo tengo un solo cambio en una letra, en un nucleótido o en una base, me va a producir un cambio en la estructura de la proteína que va a alterar a su vez las funciones del resto de los genes y de las proteínas. Esto para mostrarles cómo hemos evolucionado. Hasta el año 2000 se realizó la secuenciación del genoma completo. Esa secuenciación del genoma completo tardó 13 años para realizarse, se consumió más de 3.000 millones de dólares en investigación y cientos de investigadores para hacerlo. Hoy en día tenemos la secuenciación genómica o la secuenciación exómica, se hace en unos aparatos supremamente bonitos. En una semana se monta el proceso, vale alrededor de $5.000 la secuenciación y podemos hacer los análisis bioinformáticos dependiendo de la complejidad que queramos entre 1 a 4 meses. ¿Esto por qué? Porque muchos de los estudios que les voy a mostrar ahora lo que están haciendo es secuenciación exómica completa o secuenciación genómica para demostrar cuáles son los efectos que ha tenido, que tiene el mindfulness sobre diferentes condiciones. Pasamos entonces ahora a lo que es el sistema psiconeuroinmunoendocrino. ¿Esto qué es? Que los pensamientos y las emociones no son solamente que lo sentí, es que realmente producen cambios bioquímicos que son tangibles y esos cambios bioquímicos inducen cambios fisiológicos a nivel del sistema inmune, del sistema endocrino y todo ello va a tener una relación con la salud y la enfermedad. Los sentimientos y emociones se relacionan directamente, como lo explicó Feli, con la actividad cerebral cortical y subcortical, que a su vez tiene capacidad de regular la respuesta inmune, la respuesta endocrina y la respuesta cardiovascular. Si nosotros entonces vemos al individuo como una unidad mente-cuerpo, vemos que en cada una de sus células va a tener todo lo que es la información genética, y esa información genética va a estar relacionada con el sistema psicológico, el sistema inmune, el sistema endocrino y el sistema neuronal. Y todos estos sistemas a nivel del genoma pueden ser modificados por estructuras o por situaciones externas como son la ecología, la cultura, la sociedad y el estrés. Si lo vemos acá dibujado en esta gráfica, vemos, por ejemplo, un evento estresor va a ir directamente al hipotálamo. El hipotálamo, como nos decía Feli, en la amígdala se va a hacer el dispare de toda la señalización, va a producir hormonas que van a actuar a nivel
de las glándulas adrenales van a producir los glucocorticoides, que a su vez van a actuar sobre el timo, médula ósea, los nódulos linfoides, el vaso, el sistema inmune, que a su vez va a producir citoquinas que van a ir a actuar directamente también a nivel cerebral y a nivel de todo el sistema nervioso central. Vemos entonces ahí en esa gráfica cómo hay toda una interacción directa desde lo que pensamos hasta cómo respondemos en cada una de las diferentes órganos y situaciones. Para los que no saben muy bien qué es inmunología, yo traje esta figura del libro del doctor Rojas. El sistema inmune es el mecanismo de defensa que tenemos todos nosotros y está compuesto por varias formas. La respuesta inmune innata es la que heredamos y es la que está compuesta, que responde inmediatamente ante un agente agresor o una noxa, y está por la piel, la barrera del cuerpo, el gastrointestinal y demás, y por la respuesta inmune adaptativa. La respuesta inmune adaptativa y la respuesta inmune celular puede estar dividida en dos. Una que es la respuesta inmune, las células B, los linfocitos B que van a producir anticuerpos y producen la respuesta inmune humoral, o el resto de células que van a actuar a nivel de la respuesta inmune celular. Ellas todas, al tener un estímulo, producen citoquinas, o sea, producen unas señales que van a ir directamente a actuar sobre otras células para inducir que estas células se activen y produzcan una respuesta de una u otra manera. Dale, Feli. Si lo vemos acá, entonces, una célula recibe un estímulo, ese estímulo va a producir la citoquina va a ir a actuar en otra célula diana o la va a estimular y va a producir un efecto biológico. Estas la traigo aquí para que la miren, porque muchos de los estudios que vamos a ver más adelante hablan del efecto sobre las citoquinas proinflamatorias. ¿Qué es la medicina integrativa? La medicina integrativa es la que tiene la capacidad de modular y afectar la enfermedad mediante los mecanismos epigenéticos. Los mecanismos epigenéticos son los mecanismos externos que tienen la capacidad de modular la secuenciación del genoma o la secuencia del genoma para producir ciertas respuestas o proteínas. Se sabe que existe una correlación directa entre los efectos físicos y mentales y la modulación de la expresión, tanto genética como epigenética. Es importante descifrar entonces cómo son esas interacciones para poder facilitar las diferentes terapias que existen e incrementar los beneficios de todo lo que es la medicina integrativa. Para tratar de comprender lo de la medicina integrativa, el Centro Nacional de Medicina Complementaria Integrativa de Estados Unidos desarrolló un protocolo y lo agrupó en tres grupos grandes. El primer grupo lo consideran los productos naturales, donde incluyen todo lo que son las hierbas, suplementos, vitaminas, todo esto. El otro grupo son las prácticas de mente y cuerpo, que aquí es donde estamos nosotros ubicados en este momento, y el otro grupo grande son todas las medicinas las complementarias, como la medicina ayurvédica, la naturopatía, la homeopatía y todas estas. Si vemos en esta gráfica como lo representa este artículo del 2017, vemos en colores los tres diferentes grupos y vemos que todas ellas tienen un efecto directo, pues tienen un efecto epigenético y van a ir a modificar a nivel genético la información y van a mejorar las respuestas. Dale, Fili. ¿Qué es la epigenética? Para los que no sepan, es cualquier factor externo. Antes se creía que solamente los genes eran los que tenían la información y daban una condición específica. Pero resulta que ya se sabe que el medio ambiente, factores externos, la dieta, los factores, las sustancias tóxicas, infecciones, inflamación, el estrés, los carcinógenos, tienen la capacidad de modelar el gen
la secuencia genética, la modifican y influyen en la actividad de las mismas y por lo tanto influyen en el fenotipo. Esto es supremamente importante porque ya sabemos que no solamente lo que yo heredé, por ejemplo, que yo coma muy bien, que yo me alimente muy bien, va a generar un efecto en mi DNA, que yo tenga una nutrición mucho mejor y tenga menos riesgo de enfermedad, sino también la epigenética se hereda y se hereda hasta en 3 generaciones. Entonces es importante cambiar nuestros hábitos, cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de responder al estrés si queremos realmente tener un impacto y cambiar el mundo. Dale, Feli. Los mecanismos epigenéticos los traigo acá para que veamos, porque también los vamos a ver en los artículos. Son el plegamiento de la cromatina. ¿Se acuerdan en la figura que les mostré cómo se enredaban en las histonas las secuencias del DNA y se plegaban? Entonces tiene impacto esos mecanismos epigenéticos en el empaquetamiento del DNA, en la acetilación, metilación y fosforilación del DNA. Los eventos nutricionales, por ejemplo, adversos, tienen un cambio en la expresión de los genes del DNA y los mecanismos que están sufriendo directamente son la metilación del DNA, modifican las histonas, inducen la expresión de DNA no codificante y ya se conoce que son heredados o heredables. Los parámetros externos, por ejemplo, el ejercicio y la nutrición, inducen cambios epigenéticos de una manera benéfica para la salud. Los componentes nutricionales fitoquímicos son reguladores epigenéticos y modulan de manera reversible los factores genéticos que se han heredado. Por eso es tan importante toda la nutrición que le estamos haciendo para modificar esos factores genéticos que hayamos heredado y que podamos disminuir la susceptibilidad o el riesgo a ciertas enfermedades. Todos esos eventos se hacen a través de lo que es la señalización, lo que Feli mostraba de la señalización lumínica en las imágenes, lo mismo ocurre en la célula, dentro de la célula se mandan señales que van a inducir una respuesta y un cambio, y esto es lo que yo les voy a mostrar. En este artículo basado en la evidencia de medicina alternativa, muestra entonces que los mecanismos propuestos de acción genética de este tipo de medicina integrativa son tanto directos como indirectos, pero básicamente lo que están modulando es la biodisponibilidad de ciertas sustancias para responder, alteran o modifican vías de señalización y producen o activan secuencias de transcripción de la maquinaria transcripcional para inducir la respuesta de un gen. El objetivo entonces de esta charla, que es mirar la evidencia científica, es ver cómo el mindfulness opera a través de la interfase de lo que es el ambiente, el cuerpo, la mente, la genética y la epigenética. Voy a mostrarles a grandes rasgos lo que muchos de los estudios incluyen y luego vamos uno a uno. En estos estudios se incluyen técnicas de detección de la expresión genética, entonces vamos a mirar cómo el mindfulness modifica la expresión genética. Como la mayoría de estos estudios que son de secuenciación genética generan una gran cantidad de datos bioinformáticos, pues se requiere de establecer y tener programadas las redes de los genes que se van a analizar, que cumplen las mismas funciones para mirar el impacto. Y la mayoría entonces de estos estudios son análisis transcripcionales de los factores que regulan esa expresión genética. Los estudios que vamos a ver, entonces ya les dije, son factores de transcripción que se relacionan con estrés y con inflamación, y principalmente el factor nuclear NF-κB,
que se produce cuando el sistema nervioso central, el sistema nervioso simpático se activa. Este factor de transcripción está relacionado con la inflamación. Entre más NF-κB haya, más respuesta inflamatoria vamos a ver, y de manera invertida. Iniciamos entonces las evidencias con este metaanálisis, que es del 2017, es una revisión sistemática y un metaanálisis donde miraron el efecto del mindfulness en la reducción de la respuesta inflamatoria. Se incluyeron 1.335 artículos que fueron, que fueron filtrando por las palabras claves y por las que cumplieran con todas las condiciones de inclusión, y quedaron 59 estudios. De estos 59 estudios, dale Feli, encontraron que el 43 estudios, o sea el 64%, que incluía 1.427 individuos, tenían una práctica de mindfulness de 30 minutos al día por 6 días a la semana. Y de estos 59 estudios, 28, o sea 898 individuos, no tenían una rutina diaria como la tenían estos. Sin embargo, en todos los estudios, en todos los 59 estudios, encontraron que la práctica del mindfulness por 8 semanas se asociaba directamente con un desenlace positivo, ya fuera en mejorar la respuesta depresiva, en mejorar la respuesta inflamatoria, dependiendo pues de lo que se incluía en esos pacientes, pero todos tenían ese desenlace. El otro estudio es una revisión sistemática donde miraban las intervenciones de mindfulness con la expresión genética. Igual, incluyeron 716 estudios y terminaron con 18 estudios que cumplían con todos sus criterios para hacer la revisión sistemática. Y pásalo, Feli, porfa. Yo lo resumí en esta forma. Utilizaban secuenciación de próxima generación o secuenciación genómica completa para mirar las expresiones de los genes que se incluían genes inflamatorios, medían niveles de cortisol en sangre, miraban el ciclo circadiano y los telómeros y las respuestas de las cromatinas, y miraban los genes de transcripción, los factores de transcripción relacionados con la inflamación en estos estudios. Eran agrupados unos estudios en adultos mayores que eran sanos y que practicaban mindfulness 30 minutos al día por 8 días de la semana por 8 semanas. Los otros eran agrupados en mindfulness expertos, que incluía una práctica de la rutina por más de 3 años, y los otros incluían, este grupo de estudios incluían pacientes que eran depresivos, que estaban en tratamiento psiquiátrico, pero que les hacían como una intervención de choque de 4 días de una terapia intensa, donde les hacían 3 horas de meditación y 4 horas de yoga, y medían todos los diferentes factores de transcripción. Lo interesante de esta revisión sistemática es que el 81% de los estudios evaluados demostraron que la práctica de mindfulness reducía de manera significativa los factores de transcripción de los genes proinflamatorios. En este otro estudio que salió en psiquiatría translacional, miraban cómo eran los mecanismos de metilación del DNA y los cambios epigenéticos que se daban en los individuos que practicaban mindfulness. Aquí incluyeron 34 individuos, 17 que eran practicantes avanzados tipo Zen y 17 individuos normales que eran sanos, y a los que les aplicaban unas variables psicológicas. Les tomaban sangre, linfocitos de sangre periférica, de ellos hacían la extracción del DNA y miraban las regiones de metilación que tenían. ¿Qué encontraron en estos pacientes? Que habían 64 regiones metiladas diferentes
que se presentaban en los meditadores y que no se presentaban en los individuos normales. Y esas 64 regiones se relacionaban con los telómeros de los leucocitos, estaban modificadas en los pacientes que tenían depresión y ansiedad. Entonces incluyeron varios pacientes con depresión y ansiedad que estaban en tratamiento psiquiátrico, les tomaron muestras del DNA, miraron la longitud de los telómeros y la compararon con individuos sanos. Ellos encontraban que los pacientes que tenían depresión, la longitud de los telómeros era mucho menor comparativamente. Luego les aplicaron la técnica de mindfulness y ellos en sus objetivos querían ver si esos telómeros eran capaces de recuperar el tamaño, pero no encontraron que recuperaran el tamaño. Sin embargo, a los pacientes que por uno u otro motivo paraban de practicar el mindfulness y, o sea, no seguían y eran de los pacientes deprimidos, la longitud de los telómeros sí continuaba disminuyendo. Ellos sugieren que se deben seguir por más tiempo a los participantes para detectar si es capaz de recuperarse el tamaño de los telómeros en los mismos. Este es otro estudio muy interesante donde lo trabajaron con adultos mayores. Es un estudio clínico randomizado donde miraban la disminución de la sensación de soledad que tienen los adultos mayores con la práctica del mindfulness. Tomaron, incluyeron muchos pacientes, muchos individuos, 517, pero por diferentes motivos se fueron excluyendo porque no asistían o porque no cumplían con la rutina diaria del mindfulness y quedaron con 20 que practicaban y 20 que no practicaban el mindfulness de manera rutinaria. Dale, Feli, por favor. ¿Qué encontraron? A estos individuos se les tomó sangre y les sacaron DNA de los leucocitos de sangre periférica en el momento de iniciar la terapia, en el momento de iniciar el estudio y después de la terapia. Al finalizar volvieron y les tomaron muestra. Estaban controlados por edad, sexo, raza, etnicidad y el índice de masa corporal. Y les miraron la expresión genética y la producción de citoquinas proinflamatorias. Y encontraron que después de 8 semanas, los adultos mayores que tenían sensación de soledad, que practicaban mindfulness, se reducía esa percepción de tristeza y el factor de riesgo de morbimortalidad disminuía. Encontraron que la soledad se asociaba con una sobreexpresión de genes proinflamatorios en los leucocitos circulantes y vieron que la práctica del mindfulness regulaba esa expresión de esos genes proinflamatorios. En este estudio ellos querían, pues es otro estudio donde también lo hicieron con adultos mayores y encontraron que el yoga y la meditación inducían cambios positivos en la expresión del factor de crecimiento insulinoide tipo 1 que está relacionado con los procesos inflamatorios. En este estudio incluyeron 126 individuos que tenían síntomas depresivos, miraron los diferentes SNPs o los diferentes cambios a nivel genético, miraron el factor neurotrópico derivado del cerebro, el receptor muscarínico de acetilcolina y les ponían a practicar el mindfulness durante 8 semanas y miraron cómo esta terapia moderaba la producción de estos factores y mejoraba la evolución a las expectativas de soledad, de tristeza y de depresión que se tenía. En cuanto a la respuesta inmune, voy a mostrarles algunos estudios que se han hecho de cuál es el impacto que tiene el mindfulness sobre la respuesta inmune. Normalmente, cuando estamos sanos, hay un balance entre lo que es la respuesta tipo TH1 y TH2, como les mostré en la gráfica de inmunología. Cuando hay una respuesta autoinmune, se aumenta la respuesta tipo TH1. Cuando hay cáncer, por ejemplo, se aumenta la respuesta tipo TH2. Los médicos lo que hacen es jugar
con los medicamentos para tratar de incrementar una u otra respuesta y mejorar el estado del paciente. Dale, Feli. En este estudio tomaban individuos que estaban en quimioterapia, que tenían principalmente, eran mujeres con cáncer de mama e individuos sanos, y a los pacientes con cáncer de mama que tenían la alteración en la respuesta inmune, cuando les practicaban la terapia con mindfulness, la respuesta inmune se les normalizaba, se incrementaban las citoquinas antiinflamatorias y se disminuía la expresión de citoquinas proinflamatorias, que eran medidas en la sangre. La medicina integrativa entonces funciona como un modificador de factores epigenéticos en la metilación del DNA y en la modificación de las histonas, y trabaja a diferentes niveles: psicológico, fisiológico y en el epigenoma del núcleo de la célula. Ya a manera de conclusión, vemos entonces, dale Feli, que el estrés tiene efectos directos sobre el sistema nervioso, el sistema endocrino, el sistema inmune, a nivel del eje simpático suprarrenal medular, con el aumento de la adrenalina y la noradrenalina, a nivel endocrino con la activación del eje hipotalámico pituitario, con la cortisol y otras hormonas, y a nivel de la respuesta inmune tanto celular como humoral y de la producción de citoquinas proinflamatorias. Y a nivel indirecto, mediante cambios comportamentales como es el consumo del alcohol, el consumo de tabaco o la ingesta mayor de calorías. Vemos entonces, dale Feli porfa, que el optimismo que se estimula mediante el mindfulness produce sensación de bienestar y características que inducen menor riesgo a la enfermedad cardiovascular, mejora los estados de salud, se relaciona directamente con la longitud de los telómeros, mejora la respuesta inmune, y en todos los estudios que vimos, la mortalidad en los menores de 40 años se disminuía. Dale. Debemos entonces cambiar nuestra forma de pensar si queremos curar nuestras enfermedades, y vemos que la función de la mente es crear una coherencia entre lo que creemos en la realidad que experimentamos, y de esa manera la mente se ajustará a lo que es la biología, el comportamiento del cuerpo, para que encaje dentro de lo que nosotros creemos. Nuestros genes también son dinámicos en la expresión, y estos resultados sugieren que la tranquilidad de la mente ejerce una influencia directa en el potencial de la expresión genética. La regulación de las citoquinas proinflamatorias y de la respuesta inmune demuestra el potencial terapéutico que tienen las intervenciones del mindfulness. Dale. Y vemos cómo las terapias de mindfulness tienen efecto no solamente a nivel psicológico, sino también fisiológico, a nivel celular y a nivel epigenético, que va a ser heredado en las próximas generaciones. Esta revisión entonces soporta las bases para evaluar más a fondo cuáles estrategias de mindfulness debemos utilizar para el tratamiento de las enfermedades crónicas. Aquí les traigo los artículos, por si alguien está interesado se los puedo compartir y pasar, dale Feli rápido, de cada uno de los que les conté y les conversé. Y ya si tienen alguna pregunta. Dale Feli. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a tomar estos últimos minuticos antes de despedirnos por si tienen alguna pregunta médica de lo que acabamos de ver, o ya como tal de mindfulness, que es lo que estamos haciendo en Colombia con esto. Entonces, quien tenga alguna pregunta, bienvenido. Nadie, les quedó súper claro. Bueno, siquiera esa era la intención de la charla. ¿Qué estamos haciendo en Medellín y por qué invitamos a Felisa y a Beatriz hoy? Porque nuestra idea es que estos estudios, como vieron, están en inglés, están en otros países, se han hecho muchísimos en Europa y Estados Unidos, pero en Colombia no tenemos estudios todavía con nuestros cerebros colombianos.
Entonces, estamos trabajando con ellas para que las personas que están tomando los cursos con nosotros, las intervenciones que estamos haciendo en empresas o a nivel personal, con esta práctica de 8 semanas, que es el MBCR que Anita y yo enseñamos, empecemos a ver las transformaciones aquí. Entonces la idea es que las personas que han estudiado con nosotros o que están tomando los cursos sean parte de lo que vamos a trabajar con ellas dos, que empecemos a ver qué resultados sí tenemos físicamente aquí. Bueno, entonces nos despedimos, les damos muchísimas gracias por haber estado acá.